Sí, acá estamos de nuevo, disculpen chicos, pero era peor el efecto sonoro del perro ladrando que perder un minutito. Bueno, hoy comenzamos con la primera clase. Había visto en el grupo que algún compañero preguntaba si había unificación de las cátedras, o no de la cátedra, sino de las dos materias que tenemos. ¿Alguien me puede explicar por qué preguntaban eso? ¿Es un compañero nuevo que tenemos ahora matriculado en nuestra aula o en otra aula? Me parece que está en la otra comisión anotado el chico ese. Ah, Sí, estaba en la otra. Sí, profe, viste algo. porque debe haber sido porque en ¿Sí? muchas materias nos están unificando, porque son los mismos profesores que dan a ambas comisiones, entonces, para ahorrarse Ah, tiempo y no tener que dar dos veces en la semana la misma clase, nos unifican y debe haber pensado que en organización industrial tal vez pasaba lo mismo, pero tenemos distinto profesor cada comisión. sí, sí Cuando va a le haber un... respondimos que no, se salió y después por el grupo general que tenemos está pidiendo el link al 5R1. Así que ya debe haber entrado ahí. Ya entrada. Claro, ellos tienen clase los viernes. Sí me ofrecieron a mí, pero yo no puedo los viernes, porque estoy haciendo otra cosa en otra facultad. Así que, pero gracias, Francisco. Bueno, chicos, vamos a comenzar hoy con nuestro tema, que es el tema uno del desarrollo de nuestra materia y es el que tiene que ver con la organización de la industria y está establecido así en el programa. A mí me gusta que ustedes pregunten, participen, no me molesta para nada, que me interrumpan menos, que es lo más parecido a una clase presencial, la participación de ustedes, porque si no, no sé quiénes tengo detrás de pantalla, cómo están, si están prestando atención, si el tema les llega o no. La cuestión que yo quiero que ustedes opinen y participen, no me molesta, para nada, es bienvenido. Bueno, les decía que tenemos el tema de organización de la industria como uno de los primeros temas para arrancar nuestra materia. La organización de la industria yo les voy a pasar a presentar. El tema está cuando presento no veo los compañeros que quieren ingresar. Voy a esperar un momentito nomás, vamos a esperar unos 5 minutitos más y comienzo a presentar. Chicos, ¿cómo están llevando el tema de COVID ahora que está complicado? ¿Tema de sus trabajos, algo difícil o está todavía más o menos tranquilo y controlado? Cualquiera puede opinar, no hay problema. Y normalmente controlado. A mí me avisaron ayer, yo voy a CrossFit y que una compañera mía tuvo, pero que nos quedemos tranquilos porque es un lugar abierto, así que estamos en Sí. eso. Ah, ahí en el gimnasio se dio el primer caso de COVID de una mujer. No, estaba hablando de mi vida cotidiana, de algo que he vivido hace 2 días. Ah, 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 claro, claro. ¿Es joven la compañera tuya, Cristian? Sí, normalmente tenemos entre 20 y 30 años. No hay, bueno, aparentemente no tendría un marco de cierta gravedad, aunque las nuevas cepas y virus que están dando vueltas, el comentario es que están afectando a -50 ahora. Por eso lo mismo hay que prestarle mucha atención, ¿no? ¿Algún otro compañero, chicos, familiares así con cierto riesgo? No, no, por suerte no. A mi abuela ya la vacunaron. Ah, Así la que, vacunaron, bien. profe, yo quería hacer una consulta para saber de Sí, usted también. ¿Cómo, de cómo estuvo metido en la industria y qué tareas hizo? Como para saber. A mí me interesa la materia, ¿no? Es como diferente al resto de la electrónica que venimos viendo, entonces
Sí, ¿A dónde? ¿Sí? ¿Alguien más estaba preguntando? ¿Uriel habló recién? ¿O Nazareno? Yo, Nazareno, estaba hablando, No, no, no. la estaba preguntando. Bien. Eh, Respecto a la pregunta que hacía el compañero, yo he trabajado asesorando en empresas y he sido uno de los creadores de la Escuela Argentina de Negocios aquí en Córdoba. Es la llegada que he tenido con las empresas y los vínculos que ello me ha generado con la actividad industrial. Pero no soy empresario, yo provengo del derecho, soy abogado y he trabajado fundamentalmente en lo mío. Mi área específica es el derecho laboral. Pero eso también me ha puesto en vinculación con grandes empresas, de un lado o de otro, y he conocido el manejo, he estado también como coordinador en varias áreas, he sido asesor en comisiones de educación, así que el trabajo tanto pedagógico como de, con la actividad lo he visto, lo he visto. No tengo la cintura del empresario, que es el que está todos los días frente a la empresa y conoce y padece y se alegra de los avatares que tiene su compañía o su empresa, pero lo he vivido, he ayudado, he participado, he estado en posiciones contrarias, pero eso es la experiencia que he tenido y casi tengo 30 años, chico, en la facultad de docencia, así que también he aprendido a conocer y a implementar los materiales para que ustedes puedan trabajar y conocer de esta materia, que es una materia humanista, ¿no? Pero es muy interesante porque les da un aspecto, los pone a ustedes de los dos lados, los pone como estudiante y como futuros empresarios, no como estudiante, perdón, los pone como empleados o como futuros empresarios. Es bueno estar parado en las dos veredas para conocer más o menos cómo viene, cómo va a venir la cosa, cómo se puede presentar. Recuerden que de acá a un año, cuando ustedes egresen, esto tiene una vertiginosidad que no sabemos que puede llegar a pasar, pero ya han cambiado muchísimas de las cosas que hace, no mucho, 3 años atrás se estipulaban y se hacían en las industrias. Hoy todo eso se ha cambiado, ¿no? Desde el trabajo virtual, el trabajo remoto, que ya es prácticamente mayoría en el mundo entero, a la desaparición de empresas que les conviene no tener puestos de ventas físicos donde ingrese o egrese las personas, sino directamente recurrir a lo que es hoy la venta por correo, la venta remota también, así que ha cambiado todo eso y va a seguir cambiando. Comentaban algunos colegas que el COVID apuró unos 10 años en la llegada de este sistema, ¿no? Antes no, se lo veía lejano, uno se iba aproximando lentamente, pero la llegada del COVID nos llevó a que esto se acelerara. El mundo, no es el tema Argentina, ¿no? En el mundo está aconteciendo esto, con grandes masas, que lo veo desde mi punto de vista de abogado laboralista, con grandes masas que van a quedar desocupadas, que esperemos que no haya, y va a haber, porque ocurre siempre, las tensiones sociales graves que se pueden plantear, así que hay que estar atentos a lo que se viene. Ustedes van a salir, chicos, a trabajar en ese mundo, ¿no? Y que vienen al mundo, ustedes van a ingresar al mundo de la capacitación eterna, donde siempre, siempre, siempre va a haber que estar capacitándose. Ya el título universitario es un escalón, un peldaño muy importante en la carrera de una persona, pero hay que enriquecerla después con otras cosas, constantemente, por la dinámica que tiene toda la actividad en el mundo, ¿no? Y lo que se viene, que son cosas distintas, porque estamos a camino de hasta la desaparición de las monedas, tal como las conocemos, para monedas virtuales y todo. Eso todavía falta un poco más, porque hay muchos intereses de por medio. Pero fíjense hasta dónde vamos a llegar, así que hay que hacer un proceso de adaptación mental tremendo, ¿eh? Y eso es lo que se avecina.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Querían conocer algo más? El compañero que me preguntó está satisfecho. Sí, sí, sí. Mi viejo también es abogado, así que ya me Ah, imagino por dónde viene. conoce por dónde viene la cosa. Bueno, sí, yo hace 30 años que soy docente en la tecnológica, la conocí de cuando teníamos solamente el pabellón central, eso era únicamente la tecnológica en una época. El pabellón central y dábamos clase en una escuela primaria que estaba ahí cerca de la tecnología, que es la escuela más fuerte en la primaria. Ahí íbamos con los chicos caminando y volvíamos a la central. Pero bueno, fueron épocas para encontrarnos y ver esta hermosa facultad con la calidad que tiene y el nivel que tiene y lo que alcanzó como infraestructura, ¿no? Eso no, me gusta mucho y lo he visto y me he acostumbrado al que me digan ingeniero, por ahí le digo, chico, me van a hacer meter preso porque estoy haciendo usurpación de título. Pero bien, bien todo, estoy muy contento y amo esta casa de alto estudio que es nuestra tecnológica delegación Córdoba. Bueno, vamos ahora a lo nuestro. Ya les voy a presentar. Bueno, ahí están viendo todos el cuadrito que subí. ¿Se ve? No, No, yo por lo menos no. ¿No lo ve nadie, chicos? No, profe. no. No, profe, yo no lo veo. Qué extraño. Bueno, ya veo entonces qué es lo que... A ver, ahora. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Yo me tragué el paso de compartir. Bueno, el cuadrito este es simplemente un indicador como para ir trabajando este tema, nuestro primer tema que es organización de la industria. Allí tenemos que la industria, chicos, se ha basado en dos conceptos, un concepto histórico y un concepto actual. Ambos se complementan, pero la industria hace un tiempo era una cosa y el concepto actual es otro, y les cuento que de acá a un tiempo vamos a tener otro concepto más actual todavía, porque la evolución y la dinámica que tiene esto nos va a llevar a que reconsideremos muchas de las cosas que estaban planteadas. Por ejemplo, el concepto histórico nos decía que era un grupo de personas que mediante un acuerdo laboral cooperaban para producir productos de consumo. Eso era la industria. Un conjunto de personas que mediante un acuerdo laboral cooperan para producir bienes de consumo. Eso fue en una época, el concepto histórico. El concepto actual es un gran establecimiento que emplean muchas personas para la producción en serie de bienes de consumo e industriales. Se le agrega industriales y se le agrega el espacio físico donde funciona. Pero cada vez con las nuevas tecnologías los espacios físicos se están reduciendo porque ya el teletrabajo, la robótica y todas esas cosas están achicando esos espacios físicos que eran las grandes fábricas que conocíamos antes. Olvídense ya con el paso del tiempo de esos grandes establecimientos fabriles que supimos conocer en una época, ¿no? Y que todavía hay, más de toda la industria automotriz tiene, la industria del acero, pero lentamente están no en vías de extinción, sino en vías de adecuación. Los orígenes que planteo acá, los orígenes y la evolución de la industria, tienen que ver que en Grecia y en la antigua Roma se han encontrado ruinas que acreditarían que allí se producían, allí había instaladas industrias que producían cobre y materia y minerales, que trabajaban minerales desde el punto de vista de la fabricación industrial. ¿Por qué decimos fabricación industrial? Porque el tamaño de los lugares que se descubrieron darían la pauta de que trabajaban para producir para consumo interno y para producir para exportar o para vender fuera de el lugar de producción, ¿no? El, el negocio de la seda
en principio fue muy valioso en la época del medioevo y todo, y se lo consideraba algo muy importante, una producción muy importante, que fue llevado por Marco Polo a Europa. Y los europeos, más de todas las clases altas, las clases gobernantes, se enamoraron de ese tipo de producción. La seda era una tela de mucha calidad, que nada que ver con lo que se producía en Europa hasta ese momento, y comenzaron la fabricación de la misma, mediante el famoso gusano, ¿no? La seda que provenía del Asia venía de Tiro y Antioquía. Después, con la invasión y el levantamiento de la Guerra Santa de los moros, se cortó toda esa provisión del Asia y empezó a producirse en Europa, en lugares como Italia, Flandes, chicos, sería lo que hoy es Bélgica, Francia e Inglaterra. Fueron muy buenos productores de seda. Eso llevó a que las industrias de ese tipo se reforzaran en Europa. Pero fue por la necesidad ante la pérdida de la compra en lo que era el Asia antes, porque se cortó con las invasiones moras o árabes, ¿no? En el siglo XVI y el XVII se crearon fábricas que funcionaban con sistemas hidráulicos. Por ejemplo, los molinos de agua sirvieron mucho para la dinámica industrial de la época. La gran mayoría eran grandes talleres donde el trabajador operaba como una importante mano de obra, pero también convivían el trabajo que llevaba el empresario a la familia. Les llevaba tanta cantidad de tela y la familia producía, ejemplo, 15 camisas en un lapso determinado de tiempo, y ellos la llevaban esa producción familiar a la persona que los contrataba, y él pagaba por ese trabajo. Eso lentamente fue desapareciendo, ese tipo de trabajo familiar. ¿A través de qué? Del proceso de la evolución. Y fíjense, chicos, que una de las industrias que más desarrollo obtuvo más rápidamente, allá por el siglo XVIII, y gracias a una serie de inventos que se realizaron, fue la industria textil. La industria textil fue una de las primeras industrias en recibir una gran inversión en tecnología y en capitales. La industria textil crece con algunos inventos, se los voy a citar nomás: la hiladora Jenny de James Hargreaves, la hiladora hidráulica de Richard Hargreaves, el telar mecánico de Edmund Cartwright, todos elementos que sirvieron para mecanizar los procesos manuales de la industria textil, ¿no? Y posibilitaron la fabricación masiva de todo lo que era prendas. Y el trabajo en el hogar desapareció. ¿Por qué? Porque el trabajador dejó de hacerlo en ese círculo familiar y se transformó en un asalariado. Por eso se dice que en esta época aparece la relación patrón-obrero, que antes no existía. Antes tenía la relación del rey con los plebeyos, el señor feudal con los siervos. Acá aparece la relación patrón-obrero, que estaba sustentada en el pago de un salario contra una prestación del trabajo por parte del trabajador o del laborante, que no está mal dicho porque viene el término laborante. Así que fíjense cómo lentamente el mundo cambia a partir de una revolución, de la revolución industrial que se da, y es la que produce estos grandes cambios en la industria, ¿no? Por supuesto que todo esto se consolida, esta revolución, con un gran invento, el invento de la máquina de vapor. A ver cómo andan de memoria. ¿Alguien se acuerda quién fue el inventor de la máquina de vapor, chicos? No, profe, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? James No. Watt. James Watt, tiene que tenerlo presente, ingenieros, ¿eh? El inventor de la máquina de vapor fue James Watt, que le dio un impulso tremendo a toda la industria. ¿Por qué? Porque ya no había necesidad de que las industrias se instalaran donde había fuerzas hidráulicas, sino bastaba con
máquinas que funcionaran con vapor, así que se podían instalar en cualquier lado, donde estaba la materia prima, cerca de los puertos, por eso también aparecen las famosas ciudades puertos. Es decir, fue una gran inversión. El vapor se constituye en la nueva fuerza motriz, ¿no? Así que fue un hecho económico muy beneficioso para el desarrollo industrial, ¿no? Eh, Fundamentalmente, la revolución industrial se dio en toda Europa, chicos, en toda Europa, pero la que más beneficios recibió fue Inglaterra. Inglaterra tenía ciertas características que fueron las que le beneficiaron. La primera era una abundante mano de obra campesina que al quedarse sin trabajo en el campo, porque las máquinas que fueron al campo prácticamente hacían el trabajo que antes hacía el campesino. Una sola máquina hacía el trabajo de 20, 30 campesinos. Y que eso motivó que esa gente se marchara del campo, que era donde vivía la gran mayoría de los habitantes antes de la revolución industrial, a la ciudad, como mano de obra barata, lo que le permitió al empresario, al industrial de esa época, tener mano de obra barata, porque había mucho ofrecimiento, mucha gente fue a trabajar, así que si yo quería podía echar a uno, total venía otro. Y además, chicos, fue un mercado muy duro, porque trabajaba toda la familia, toda la familia. Y los niños se incorporaban al mercado laboral a partir de los 7 años. Las mujeres también estaban incorporadas al mercado laboral, obvio que el hombre también, ¿no? Y es lo que se conoce como la época del proletariado. ¿Por qué proletariado? Porque viene de prole. Las familias tenían muchos hijos para incorporarlo de la manera más rápida al mercado laboral. Fue una época muy dura para el trabajador, por bajos sueldos, por mala calidad de vida, pésima alimentación, gravísimos problemas en las vías respiratorias, porque cualquiera de las industrias eran terriblemente contaminantes, desde las hilanderas donde el polvillo que se desprendía del trabajo con los algodones, etcétera, producía muchísimo daño en los pulmones, hasta no había un control en la fábrica producía sin ningún tipo de control de gases, de nada, así que fue muy duro para el trabajador. Promedio de vida de un trabajador de esa época, 50 años, chicos, más o menos, igual que la industria minera. Ya voy a llegar a eso. Bueno, sigo. Por supuesto que este primer hecho de la mano de obra barata también lo tuvieron los otros países europeos. También se dio que poseía grandes capitales Inglaterra, lo que le permitió invertir en sus industrias. Porque fueron uno de los primeros en comenzar la actividad industrial, pequeña, liviana, pero comenzaron y eso les permitió juntar varios capitales que después lo volcaron a la industrialización masiva. También tenemos que invirtieron mucho en lo que es los medios de comunicación. Era importante para un país que comience a industrializarse tener cómo sacar su producción. Y gracias a la máquina de vapor aparece la locomotora a vapor que a través de las vías se introducía a la Inglaterra profunda y sacaba las materias primas que ellos necesitaban. Y también el traslado de las materias primas se hacían a través de caminos que los ingleses empedraron el 90% de los caminos que recorrían Gran Bretaña fundamentalmente y que llegaban generalmente a ciudades-puertos para allí poder sacar la producción para exportarla, que también usaron un modo de exportarlo a través de ¿qué? De los barcos a vapor, que no tenían nada que ver con los antiguos barcos de madera que necesitaban de la vela para surcar los océanos, mientras que el barco de vapor tenía su propio motor, calculaba los tiempos de salida y de llegada, cosa que no se podía prever con un gran navío, por más que sea de madera inmensa, con un gran navío que dependía de los vientos para poder circular a una determinada velocidad, ¿no? Así que todas estas cosas ayudaron. Y algo más que me estaba olvidando. Inglaterra poseía minerales como el hierro y el carbón. Y al principio, el carbón de piedra, al principio, el elemento para los grandes hornos de la industria del acero en Inglaterra fueron el carbón.
y ellos usaron el hierro, que también lo poseían en grandes cantidades en sus minas. Así que fíjense, fue un país que, aparte de ciertas consideraciones, tuvo una gran cuota de suerte, ¿no? Pero el inglés es muy pragmático, así que pudieron ese pragmatismo aplicarlo al desarrollo de su industria, ¿no? Bueno, y algo más que me estaba olvidando, la flota. Chicos, tenían una flota marítima, por la característica de ser una isla, una gran flota marítima que surcaba todos los mares conocidos. Incluso se decía que los ingleses tenían un barco en cada puerto donde el capitán del navío se transformaba en un embajador. Así que él estaba, supóngase, en Burkina Faso y se enteraba que allí alguien había inventado un alquitrán para sellar los barcos, para producir uniones en la madera, le proponía irse a trabajar a Inglaterra, donde iba a vivir mejor, donde se le iba a pagar mejor, que por supuesto que en Burkina Faso. Lo doy como ejemplo, ¿no? Así hicieron en todo el mundo. Buscaron lo mejor del mundo y lo llevaron para su país, los capacitaron, los hicieron estudiar, los hicieron mejorar y transfirieron todas esas tecnologías, todas esas técnicas y saberes a sus industrias. Eso es lo que yo le digo que forma parte del pragmatismo y ese poderío también que ellos habían logrado en el manejo de los mares, ¿no? Excelentes navegantes. Bueno, ¿vamos bien, chicos, hasta ahora? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren aportar algo? Profe, hay un chico que está esperando para entrar. A ver si me aguardan 2 personas. Aguarden un segundito, por favor. Ahí los hago ingresar. Todo. Y ya está. Ahora volvemos. Ahora vuelvo a presentar. Ahí comparto. ¿Estamos? ¿Están viendo? ¿Ven el cuadro? Sí. Bueno, hasta ahora van entendiendo todo, chicos, más o menos el trayecto histórico de la evolución de la industria hasta ahora en el mundo. Sí, sí, ya creo que más de una vez lo hemos escuchado todo esto, ¿no? Lo han trabajado ya incluso, ¿no? Sí, esto sería como la explicación para consolidar todo el proceso histórico de la industria. Si no, no podemos partir de arriba si no iniciamos de abajo, ¿no? Y que por Claro, eso sí, sí, sí. se podría decir que esto es un proceso diagnóstico, un repaso profundo. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo se transforma ante esta situación en 2 posiciones industriales. Los que fabricaban los productos y los que proveían materias primas. El fabricante del producto es el que logró el gran desarrollo y el fabricante de materia prima alcanzó un desarrollo primario y mínimo, que ellos van a ver cuando lleguemos a Argentina. Desgraciadamente nosotros fuimos uno de esos en una época. Por algunos errores de nuestros industriales, pero ya lo vamos a explicar a eso, ¿no? ¿Cómo es? Al comenzarse a producir en el mundo, al principio la producción era de ciertas cantidades con demoras y se empezaron a implementar lo que se conocieron a posteriori como la producción en serie, ¿no? Y la producción mayoritaria que yo le dije en serie se dio con los productos textiles, gracias al invento de Eli Whitney, que fue el inventador de la desmontadora. La desmontadora Whitney se empleó también muchísimo en la industria textil, en la fabricación de uniformes y prendas de vestir. Con el negocio de los uniformes, chicos, fue un muy buen ingreso para la industria textil, porque los ejércitos antes no tenían uniforme. Se uniformaba a los jefes nada más y los demás peleaban con alguna
con algo que los distinguía, que eran parte de una determinada tropa, pero uniformes no tenían. Así que imagínense todo el mundo demandando uniformes, ¿no? Parece esto ahora todo el mundo demandando vacunas, por supuesto con enfoque distinto, lo que era uno y lo que era otro, ¿no? Pero imagínense todo el mundo queriendo crear sus propios ejércitos y demandando uniformes, así que había para producir miles y miles y miles con ingresos económicos muy importantes, ¿no? Bueno, Henry Ford, le estaba por preguntar eso y se me escapó. Henry Ford es el creador de la fabricación en serie, pero llevada a la industria automotriz, con su famoso Ford T. La industria automotriz la llevó la producción en serie, como también Colt, el famoso vendedor de armas, fue el que produjo las armas en serie también, las Colt, las pistolas Colt, todo eso se producía de manera seriada y en cantidades importantes, ¿no? Bueno, en la actualidad el sistema de producción ha ido cambiando, chicos. Esto es como para cerrar lo internacional. Ha ido cambiando. Estos procesos han sufrido una gran evolución hasta tal punto que ya, como dijimos al principio, se está prescindiendo de la mano de obra humana. ¿Por qué? Porque a través de ordenadores, semiconductores, robótica, como le dije, y un sinnúmero de innovaciones tecnológicas, el hombre cada vez está cada vez como retrayéndose, no están precisando las grandes industrias. Basta que a veces algún hombre maneje un panel de control y ya está toda una fábrica en movimiento y en producción. Así que fíjense cómo todo va cambiando y va a seguir cambiando. Directamente va a haber fábricas donde ya hay, donde no hay una persona. Es todo un proceso robótico y desde el armado, el pintado, todo lo hacen robots. Y el hombre, como dije recién, está delante de un tablero de control o de mando. Por suerte hasta ahora, ¿no? Bueno, algo para aportar, chicos, que me decían que esto lo han visto. Alguno que trabaje en alguna empresa y quiera decir algo. Profe, bueno, lo que nos cuenta, bueno, yo lo vi en documentales de History Channel, que ahí pasaban sobre los empresarios y toda esa revolución. Sí, No sé, no, que estaba bueno eso. es Profe, disculpe, interesante. hay unos chicos que dicen que quieren entrar a la clase. Bueno, aguárdenme 2 minutos, ya los hago entrar. Ya los admití. Ahí estamos. Bueno, volvemos. ¿Se está viendo? ¿Está viendo el cuadro, Sí, chicos? profe. Sí, Bueno, sí, profe. bien, gracias. Ahora vamos a la evolución en Argentina, esto que vimos así eh, de una manera sucinta. En Argentina también tuvimos nuestro proceso industrial, pero con suerte diversa, ¿no? ¿Por qué? La revolución industrial marcó muchas estructuras en Argentina. Nosotros teníamos la industria, en la época de Rosa, chicos, la industria que había aquí era la industria del saladero, porque fundamentalmente se trabajaba toda la ruralidad. Y la industria del saladero, ¿qué era? Un lugar donde se sacrificaban animales, la carne se la ponía en sal, lo que era conocido como el tasajo, que era carne salada y secada en sal. ¿Saben para qué? Para exportarla. Una carne durísima era, por eso siempre había, para cocinarla había que hervirla. Y esa carne en los barcos que partían hacia Europa se mantenía simplemente por estar en sal, no alcanzaba el proceso de putrefacción, la sal no lo permitía. Y eso es lo que vendíamos a Europa. Imagínense lo que nos pagaban por ello, porque es muy primario eso, ¿no? Pero la revolución industrial lo que trae para Argentina es la mejora en lo que es más de todo la agricultura. ¿Por qué? Porque las nuevas máquinas que llegaron, que eran un monstruo, un tractor de la época, chico, era una cosa inmensa, una máquina cosechadora
eran inmensas y no las manejaba cualquiera, sino que venían técnicos ingleses a preparar acá a los argentinos que iban a manejar esa máquina. Fue importante la compra de esa maquinaria, que al principio no la hizo cualquiera, sino aquel que tenía grandes extensiones de campo y un buen pasar económico. ¿Qué ocurrió? Que esas llegadas trajeron mejoras técnicas, y esas mejoras técnicas hicieron que se lograsen excelentes rindes. Así que de la carne pasamos a la otra industria, a la industria de la venta de productos primarios. Como teníamos muy buenos rindes, además se avanzó en el desierto contra el aborigen, se lo fue desplazando hasta acorralarlo contra la cordillera. Así que imagínense la cantidad de kilómetros de territorios que conquistamos para la producción agropecuaria. Estamos hablando siempre de producción agropecuaria, ¿eh? La cantidad de kilómetros que recuperamos para la producción agropecuaria. Así que todo eso se comenzó a sembrar y a liberar ganado. Que el ganado ese que se liberó no era lo mejor para exportar, era lo que se conocía como la famosa vaca mostrenca, que era la vaca de carne dura porque caminaba mucho y no eran animales de calidad. ¿Ante quién recurrimos? Ante los ingleses, que nos proveyeron carne de calidad como Shorton, Aberdeen Angus, todo eso que mejoró la industria cárnica argentina. ¿Por qué? Porque los ingleses vinieron y se instalaron acá con los frigoríficos, junto con los norteamericanos, que fueron los dos más fuertes. Hubo varios frigoríficos de casi todo el mundo, hubo franceses y todo, pero los dos más fuertes y líderes eran de origen norteamericano y de origen inglés. Eso hizo que se mejorara la calidad cárnica de Argentina. También se mejoró el tema de la oveja con la llegada de los inmigrantes. Cuando llegan los inmigrantes acá a Argentina, chicos, queríamos tratar de ubicarlos en zonas que más o menos se parecieran a su país. Y la llegada de ingleses se los envió generalmente al sur, donde los galeses fundamentalmente se los envió al sur, donde se dedicaron a la cría de la oveja y al mejoramiento de la carne de oveja. Así que, ¿pero qué se hacía? La lana, nosotros exportábamos la lana, que también era de economía primaria, y no es del todo positivo eso. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos la lana y compramos el suéter. Imaginen lo que nos pagaban por la lana y lo que pagamos por el suéter. Eso es lo que voy, que la industria primaria, salvo en determinados momentos históricos, en guerra, cosas así, cuando hay mucha hambruna y mucha necesidad de tener esos productos, en otros momentos cae muchísimo su valor, muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre se paga más por el producto elaborado. Así que eso ocurría en Argentina. Nosotros fuimos llamados en esa época el granero del mundo, y era un orgullo para Argentina que seamos el granero del mundo. Pero no lo era tanto, porque vuelvo a recalcar aquello, éramos un país de economía primaria. Bueno, al ser proveedores de alimentos, las grandes potencias consideran viable Argentina para realizar inversiones. Como empezamos a proveer alimentos al mundo, nos consideran viables para hacer inversiones. Y se instalan acá las primeras empresas inglesas, belgas, francesas, alemanas a producir ferrocarriles, no más que a producir, a desarrollar el ferrocarril, porque los trenes se traían de Europa, las máquinas que acá teníamos se traían de Europa. Así que comenzaron a desarrollar ese tipo de medios de comunicación, que era muy importante. En Norteamérica también, pero fíjese que en la puja contra Inglaterra, Inglaterra desarrollaba el sistema ferroviario y al lado los norteamericanos desarrollaban el sistema de rutas, lo cual no fue bueno, porque la ruta, en vez de introducirse en otros lugares del país donde no había buenos caminos, siguieron el camino de la producción que se llevaba toda en ferrocarril. Y que tampoco fue tan bueno que sean paralelas nuestras rutas, ¿no? La ruta a través del ferrocarril y las rutas que se construyeron mayoritariamente los norteamericanos. Pero era por esa competencia que había entre ellos, ¿no? Seguimos.
la cuestión de presencia en el mundo. Estados Unidos se estaba constituyendo como potencia y quería tener presencia en el mundo, y quien le impedía un desarrollo pleno era su madre patria, era Gran Bretaña, era Inglaterra. Así que ellos competían contra los ingleses, ¿no? La inmigración produjo algunos cambios en Argentina, en la producción fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, la llegada de judíos argentinos que fueron llevados a la zona de Santa Fe, Entre Ríos, todo, hizo que esa zona sea una gran productora de cítricos. Hoy fíjense cómo ha cambiado la cosa, que un gran productor de cítrico hoy es Tucumán. En esa época Tucumán era una de las provincias más pobres, que no tenía nada, solamente mulas como Córdoba. Así que fíjense cómo ha cambiado la cosa y va cambiando. Después, los españoles y italianos que llegaron, estas clases altas, como más o menos sabían trabajar el campo, el criollo también sabía, pero el criollo, estoy hablando del criollo ya no del concepto del hijo de español nacido en América, sino el criollo habitante de acá, el gaucho, digamos, en otro término, era bueno para la guerra, para conducir el ganado, la tropa, todo, pero las labores en la producción agropecuaria no era su fuerte. Por eso fue bienvenida la llegada de españoles y italianos que conocían el manejo de ese tipo de labor, así que los trajeron, les asignaron algunas pequeñas tierras y ellos comenzaron a trabajar ahí, y otros a esas tierras se los compraron grandes propietarios, latifundistas se llama. El latifundio es la concentración de muchas tierras en pocas manos, muchas tierras en pocas manos, es decir, poquitos tipos que tienen muchísima cantidad de hectáreas. Esa gente le fue comprando al inmigrante que llegó, le fue comprando su tierra y fue ampliando sus campos, ¿no? Pero lo usaba como mano de obra, era una mano de obra barata y con conocimiento, porque el español y el italiano ya habían trabajado los sembradíos de Europa, ¿no? Así que para las pocas industrias que tuvimos, chicos, acá ni siquiera se preocuparon por la industria minera. ¿Por qué? Porque vuelvo a aquello de las pocas industrias. No hacía falta, según esa época creían los grandes capitalistas de Argentina, no hacía falta el trabajo minero, porque total, teníamos tan pocas industrias que necesitaran del carbón, que importábamos carbón directamente de Cardiff, de Inglaterra, de la ciudad de Cardiff, ciudad minera actualmente, ¿no? En esa época muy fuerte. Así que importábamos el carbón y acá ni se preocuparon por hacer explotación minera. No teníamos industria, no teníamos acería, los trenes los importábamos de Europa o de Estados Unidos, al último ya. Fíjense qué negativo que fue todo esto, porque todo se volcó a la industria del campo. Los frigoríficos, llegaron los grandes frigoríficos, como les mencioné, los barcos frigoríficos para llevar la carga fría a Europa. Es decir, no hubo esa visión empresarial de nuestros capitalistas para dirigirse hacia otro lado. Ellos, como eran dueños de campo, ¿qué hicieron? Mejoraron su poderío, lo que tenían. No la vieron más allá, no tuvieron esa visión que sí, después se dieron con otros gobiernos de otro corte distinto a lo que conocimos en un momento como la generación de los 80, ¿no? Que fíjense cómo Argentina misma se autolimitó en su desarrollo. Yo les cuento, tuvimos un país vecino, Paraguay, que hoy Paraguay desgraciadamente, chicos, no tiene una industria, se podría decir con el respeto de cualquier compañero que esté aquí que sea paraguayo, Paraguay se ha transformado en una industria del contrabando, no hay nada propio. Paraguay hace muy poquito, muy poco. Últimamente ha crecido un poco en la industria, en lo que es la industria de ciertos cereales, de la soja y de otros, pero no tiene una industria fuerte. Y lo destruimos nosotros. Paraguay fabricaba sus propios trenes, sus propios barcos a vapor, tenía yacimientos mineros, explotaba la minería, tuvo altos hornos para derretir el hierro, y nosotros no teníamos eso, muchachos. No lo tuvimos. Y por presiones de Inglaterra, que no permitió que creciera
otra potencia industrial en América, porque el crecimiento de Paraguay lo hubiera llevado a ser una potencia industrial, a través de 3 países, Argentina, Brasil y Uruguay, produjeron y nosotros nos adherimos la guerra de la Triple Alianza, donde destruimos al Paraguay, lo dejamos prácticamente sin hombres y sin niños, porque cometió el pecado de querer industrializarse. ¿Qué vaya a saber si nosotros emprendíamos el mismo camino y no hubiéramos corrido la misma suerte, ¿no? Así que, pero esto es importante que lo sepan, que hubo un polo industrial importante en América que no pudo prosperar por la presión de las grandes potencias. Que si ustedes hacen un análisis, chicos, es más o menos lo que nos pasa ahora. Argentina, que tiene un muy buen desarrollo nuclear, está represionado para que demos de baja toda nuestra producción. Brasil, la industria del chip, que fue el segundo después de Japón, la terminó cediendo. La industria aeronáutica de Argentina, que tuvimos el 7º avión a reacción, el Pulqui, tuvimos que entregar, o nuestros científicos que se fueron a Estados Unidos, se los llevaron como mano de obra calificada, mejores pagos y todo. Es decir, fue muy difícil. Nuestros trenes que construimos acá no tenían la altura de las máquinas que importábamos, pero de a poquito fuimos creciendo, hicimos nuestro barco, pero depende de los gobiernos. Chicos, viene un gobierno, cierra, viene otro gobierno, abre. Hay gobiernos que privatizan, otros que estatizan. Así que esos vaivenes son los que nos afectan mucho a nosotros y que los padecemos, mientras que los países centrales que tienen armada una industria poderosa no pasan por esos avatares y esos vientos, ¿no? Chicos, ¿quieren aportar algo? ¿Cuál sería una medida para crecer en el tema industrial, para dejar de crecer, básicamente? Sí, para empezar a crecer. Está muy bien lo que acotas. La medida que se podría dar para un crecimiento auténtico sería que nos dejaran producir. Y aunque ustedes no lo quieran creer, ¿cuándo se dan los grandes momentos de producción? Cuando los países se cierran. Estados Unidos se hizo grande, pero cerrado. ¿Qué es lo que es cerrar? Comenzar a producir y no importar, sino exportar. Lo que hay que hacer es cerrarse en un momento que ahora te caerían al cuello, porque todo lo que nos venden dejaríamos de comprarlo y empezaríamos a producir aquí. No creo que las grandes potencias vean con buenos ojos eso. Chicos, llegamos a producir armas en un momento. Nuestros tanques, el tanque argentino mediano, el TAM, fue un excelente tanque de guerra. Aviones que hemos probado en la guerra de Malvinas como un excelente elemento bélico, tampoco los pudimos fabricar nunca más. Es decir, todos los submarinos que hemos hecho nosotros acá, pobres, terminaron muertos un montón de marinos porque eran viejísimos submarinos. Así, la negación que tienen los países con los desarrollos autónomos de otras naciones es la que nos limita. Es muy difícil. ¿Cómo nos paramos frente al mundo para hacerle frente? Decirle, bueno, a Estados Unidos dejamos de comprarle los Boeing para las aerolíneas nuestras, a Europa le dejamos de comprar los aviones que se fabrican en Europa, no compramos más vehículos a Brasil y los empezamos a hacer nosotros. Es decir, hay que cerrarse, pero en un mundo que tiende a la apertura total es muy difícil. Y cada vez se hace más difícil poder lograr una industrialización propia. ¿Por qué? Porque ya no hay fábricas independientes, ahora son todos grandes grupos que ellos mismos se organizan y deciden. En la India se producen las gomas, en Argentina se producen las cajas de cambio, y vaya si no es así, algunos de ustedes que conocen el tema de la industria saben que en Argentina se fabrican excelentes cajas de cambio. ¿Pero por qué? Por la División Internacional del Trabajo. En otros lados se producen los cristales, en otro lado, y así, pero siempre lo hace una misma empresa o una gran corporación. Se está viniendo el manejo del mundo por las corporaciones, lo que nos limita el crecimiento. Y generalmente las corporaciones, mal nos pese, están en los países centrales. Nosotros hemos llegado a tener una gran empresa que es Arcor, en Argentina todavía,
que tiene un carácter de multinacional de alimentos, pero proyectada desde Argentina al mundo. Les cuento que Arcor tiene 60 propuestas de compra. 60 propuestas de compra. Reitero para que vean. Y es la única multinacional que nos queda en Argentina. Productora de alimentos. Ustedes van a los supermercados brasileros, a los supermercados mexicanos y encuentran productos de Arcor. Y que, miren, Perú, todo lo que es Latinoamérica, Chile, de acá hasta México, están presentes nuestros productos. En Europa también. Es una productora de alimentos muy importante, pero va a subsistir mientras no moleste los espacios que quieren las grandes corporaciones. Después la van a terminar comprando, estoy casi seguro de ello, ¿no? Como ha pasado con todo. Así que fíjense que se hace difícil. Y también sabemos que una Argentina industrializada, una Argentina con una industrialización plena, es buena para ustedes, buena para el ingeniero, chicos. Tiene un mercado laboral pleno y amplio. Si no vamos achicando, no vamos achicando, no vamos achicando, lo único que ponemos somos puestos de venta y no nos enorgullecemos de tener, qué sé yo, un Easy, un Falabella o grandes cadenas. Bueno, Falabella que creo que ya se va a media, se va, porque cierra sus tiendas pero vende virtual, así que más o menos lo mismo, lo que he hecho es despedir gente. Si eso es el proceso de producción para un país, los que no somos productores de grandes industrias de base, la veo muy, muy negra. Nos va a costar muchísimo despegar. Otra gran industria que tenemos es Techin, por ejemplo, fabricantes de aceros. El acero de América Latina prácticamente lo fabrica Techin y otra gran acería brasilera. Pero es una cosa muy específica, ¿no? La creación de los caños, todas esas cosas las hace Techin acá en Argentina. Pero ¿saben de dónde proviene la grandeza de Techin? De las empresas del Estado. El Estado argentino tenía empresa estatal como era Somisa, Altos Hornos de Somisa, que durante la época de Menem se privatizaron y después se terminaron entregando a Techin. Así que Techin recibió toda una inversión hecha por todos los argentinos de una serie que era líder en América, porque teníamos nuestros propios altos hornos, y hoy es gracias y merced a la compra de eso o a la apropiación de ese tipo de producción industrial, hoy es una gran industria. ¿La podríamos haber hecho nosotros si hubiese quedado en manos del Estado y ser un Estado fuerte? Y no sé, a veces vieron con el diario El Lunes más fácil, pero yo creería que sí, que hubiésemos tenido una potencia industrial que no hubiera quedado en pocas manos. Porque convengamos que Techin también, chico, es un monopolio. Acá en Argentina el monopolio del acero muy, muy poderoso, que incluso llega hasta Estados Unidos. Y en Estados Unidos ha tenido problemas y denuncias de lobby en Estados Unidos, Techin. Así que, pero es complicado, necesita de un tiempo grande la industrialización del país, chicos. Bueno, ¿está satisfecha la pregunta que hizo el compañero o la explicación que pidió? Sí. ¿Compartís alguna de las cosas dichas o tenés alguna idea? Sí, comparto. Me gustaría estar más formado, para una opinión formada. Pero sí, comparto en lo que dijo. Sí, desgraciadamente, chicos, eso es la realidad, ¿vieron? Nos duele, a mí me encantaría tener un país súper industrializado, pero Yo no la nos verdad no deja. comparto, pero bueno, ¿El qué? ¿Perdón? yo la verdad no comparto su idea, pero bueno, la respeto. A ver, sí, me parece perfecto. ¿Y qué es lo que crees? A ver. A ver, está demostrado que los países más desarrollados son los países abiertos al mundo, con economías abiertas y mercados abiertos, no con modelos totalitarios. Pero ya tienen una industria funcionando. Claro, son abiertos porque ya están consolidados, pero son abiertos a No, América, son no. abiertos a América. A ver cuál país abierto al mundo está A ver, bien sin sí, a ver. industrialización. Bueno, vamos a poner un En ejemplo. América Latina, No, vamos a poner un ejemplo en el mundo, la China de Mao Zedong,
era un país cerrado, era un país que estaba prácticamente en hambruna y no tuvo otra opción que abrirse al mundo para poder desarrollarse. Es el mejor ejemplo. Ah, está bien lo que decís, pero recordá que China primero se creó su propia infraestructura, que en un principio decíamos todo lo que venía de China era malo, a llegar a ser hoy una superpotencia que está prácticamente desplazando a los Estados Unidos y a la Unión Europea, pero es otro proceso. Y ese sí que viene de un proceso dictatorial. Hoy China es un país comunista para adentro con sueldos de comunismo, pero para afuera con las reglas del capitalismo más caníbal. Construye incluso en barcos, tiene barcos factorías que van No, cambiando sí, los de por acuerdo, eso. pero China no tuvo otra opción más que abrirse al mundo para poder ampliar su industria. De otra forma, o sea, nos Pero remontemos a esa época, o los, sea, era un Y país se que abrió para estaba... vender. No, sí, de acuerdo pero que sí. China le Fíjate, vende sí, al mundo, no el mundo le vende a China. O sea, China se abrió a la a la exportación, no a la importación. En es cambio, que pasa Argentina por, compra, no vende, compra. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de Japón. A Japón le tiraron dos bombas nucleares y no tuvo otra opción más que abrirse al mundo. ¿Qué es lo que tiene China? ¿China tiene minerales? ¿China tiene acaso tiene campo? No tiene nada. Y sin embargo, es la tercera potencia mundial. Tiene Japón. 1.200 millones de personas China. Vende mano de obra China. Sí, eso es un Japón. recurso humano. Estamos hablando de recursos naturales. No, China tiene recursos naturales, tiene campos que fundamentalmente se alimentan con la industria del arroz y tiene minería que también está haciendo los mismos daños y desastres que se producen acá. No, en eso China. Japón es un ejemplo a analizar. Ahí en parte el compañero tiene razón. Japón recibió dos bombas atómicas, fue destruida prácticamente, su industria desapareció, pero ¿qué ocurrió con Japón, chicos? Japón es Estados Unidos con los ojitos achinados. Las grandes industrias que tuvo Japón vinieron merced al Plan Marshall de ayuda que Estados Unidos hizo al mundo. Y las principales industrias que están en Japón hoy son industrias dependientes de capitales norteamericanos. Ya no hay una industria pura japonesa. Y hoy Japón está bastante hackeado, fíjense por qué, ¿no? Para ser sincero, no está hackeado por malos trabajos, porque su gente no esté respondiendo, sino por problemas naturales. Japón Bueno, a está... ver, vamos a poner otro ejemplo. Un país que depende netamente de China y que es un país cerrado, es Corea del Norte. Y si usted me pregunta si yo quiero vivir en Corea del Norte, le digo que no. Sí, pero Corea del Norte, el desarrollo que tiene es nuclear. En Guardia nosotros también tenemos el desarrollo nuclear, pero Corea del Norte tiene desarrollo nuclear y paremos de contar. Vamos, Corea del Norte. Corea del Sur es otro de los países que recibió inversiones norteamericanas. El compañero está citando, vos fíjate que nosotros, chicos, no pudimos desarrollar nunca nuestra industria nuclear y cohetera como queríamos porque no nos dejaron. Bastó que, que hubiese capitales árabes en nuestra industria cohetera, que ya estábamos por empezar a preparar cohetes para lanzar satélites al espacio, para que dijeran que nuestra industria cohetera iba a ser usada por los árabes para lanzar armas nucleares, misiles nucleares. Y era mentira, era simplemente una inversión árabe porque hubo coincidencias en algunas inversiones que Arabia quiso salir a realizar el mundo por la gran cantidad de dinero, de dólares que tenían por el petróleo, pero le buscaron la vuelta para privarnos de esa posibilidad. Y hoy nuestra industria nuclear para lo único que lo usamos es para tener electricidad y podríamos tenerla súper desarrollada, pero no les conviene. La industria satelital argentina hoy, con nuestras cajitas cuadradas, con nuestros satélites que estamos enviando, es mal vista en el mundo porque ya no le compramos satélites a ellos, ni si continuamos incluso con nuestra industria cohetera, tendríamos nuestras lanzaderas y lanzaríamos nuestros propios satélites al espacio. Hay todo un proceso que yo no hablo del cerrarse para siempre, sino del cerrarse para crear. Guarda, no lo tomen como si se cerró China en un momento y después se abrió. Pero en China hoy, si yo Pasa quiero que algo de si no China, nos cerramos, tampoco podemos, la industria nacional no puede competir contra productos extranjeros, es simple como eso, no hay traba para nada de lo que viene afuera.
hay que, Argentina tiene la necesidad de cerrarse y va a ser como los primeros años de desarrollo de Estados Unidos, o sea, va a ser bastante fea la cosa los primeros años, pero es la Sí, única forma. sí, es real, ellos pasaron A gigantitos. ver, Hay, yo pongo otro ejemplo, perdonen que interrumpa, yo pongo otro No, no, ejemplo. A ver, a principios de los años 90 éramos un país cerrado y a ver, estamos hablando de un país que tenía que esperar 35 años para que a una persona promedio le coloquen un teléfono fijo, teniendo una demora de 35 años. ¿A usted le parece que eso tiene que ser en un país cerrado? ¿Eso es desarrollo para ustedes? Me parece que Pasa no. que estás confundiendo, me parece, el término cerrado. La idea de cerrarse es empezar a poner un poco de traba a lo que se puede fabricar en el país para fomentar el crecimiento de la industria nacional. No es cerrarse y volver a la edad de piedra. eso es lo que yo estaba planteando y desde esa visión parto yo. Acuérdense que el conseguir un teléfono 35 años fue cierto, fue la famosa empresa Entel, pero no era únicamente en Argentina, te ibas a Perú y te demoraba lo mismo, te ibas a Chile y te demoraba lo mismo. En Europa había otra dinámica, pero tenía que ver con que nosotros no fabricamos esos productos y teníamos que comprarlos y esperar que nos los trajeran y después recién instalarlos y todo. Pero bueno, eso tiene que ver también con la dinámica y la rapidez que se desarrolló esa industria, que no fue buena. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el cierre, que los países del mundo también se cierran. Cuando Estados Unidos, chicos, nos está comprando soja y ellos tienen una superproducción de soja, nos dejan de comprar vía aranceles. Nos suben los aranceles que no nos conviene, nos suben o nos bajan que no nos conviene exportar. Y ellos se quedan consumen su propio producto. El mundo también, cuando le conviene, se cierra. No hay un mundo totalmente abierto. Y China no es abierta para nada. En China se abrió para que se instalen empresas, pero con mano de obra china, con un sinnúmero de condicionamiento. Los mejores trajes del mundo, los Hugo Boss, digo, algunas marcas, que se fabricaban en Europa en grandes sastrerías, hoy se hacen en China con la misma calidad y compiten en el mundo. La tecnología 5G, chicos, que está tan debatida hoy, ¿por qué está tan debatida? Porque es creación china y no la quieren y hay que sospechar de las antenas y todo eso que se dice. Las vacunas, de pronto, tener 4 o 5 tipos de vacunas de un país que no las tenía. Es decir, hubo un crecimiento, pero se abrió para que entraran esas empresas de una manera distinta a lo que entran acá. Acá entran imponiendo condiciones. Ustedes saben que Córdoba paga parte de los salarios de Fiat para que Fiat se quede y en algunos casos ni siquiera fabrica, sino que arma. Guarda que es muy Bueno, difícil. pero eso hasta cierto punto Por la carga es impositiva culpa que tenemos nuestra. a nivel nacional. Exactamente, la empresa no quiere quedarse y el gobierno no puede permitirse que se vaya. Y en vez de bajar los impuestos, prefiere hacer esos tipos de arreglos. Sí, que no es un arreglo tan positivo, ¿no? Porque en cierta manera, si el gobierno pagara a otra empresa o intentáramos volcar ese dinero en desarrollar una fábrica militar de aviones, que en un momento, recuerden que ahí se fabricaba la moto Puma, se fabricaba el rastrojero diésel, se fabricaban aviones, se fabricaban un millón de las heladeras, la gran industria, el polo industrial Siam, con los Siam Ditela, con las heladeras Siam, televisores Siam, todo eso se destruyó, chicos. Hasta televisores que estuvimos fabricando en el sur de Argentina, en algunas, que no eran armaderos, eran fábricas, en algunos casos, también desaparecieron y hoy se está comprando todos productos importados o armados. Y Díganme ese quién es duerme. uno de los grandes problemas de Argentina. Uno de los grandes problemas que tenemos es que está mal enfocado las inversiones, cómo se manejan los recursos del gobierno, porque si hubieran administrado de otra manera hasta este punto, no estaríamos en la situación donde estamos hoy día. Y se ha administrado por gobiernos entreguistas generalmente. Esas privatizaciones masivas sin ton ni son nos causaron mucho daño, muchísimo daño, porque se perdieron industrias que eran de base por nada. Así que hay que hacer un análisis sobre eso. Industria de base como cuál. Lo que les dije recién, Somisa fabrica altos hornos, allí se trabajaba el acero, fábrica militar
donde la que explotó en la época de Menem, ¿se acuerdan? Acá en Río Tercero, que fabricaba productos químicos, y hoy Y la la fábrica tienen, de aviones acá en Córdoba, sin ir muy lejos. la fábrica de aviones, sin ir muy lejos. La fábrica Bueno, militar pero de la Río fábrica, Tercero, a ver, la fábrica de aviones en Argentina, no quiero desmerecer, no voy a desmerecer la fábrica de aviones argentina, pero yo hasta donde sé fabricábamos el avión, el Pucará, que era un avión a hélice, cuando ya el mundo andaba en aviones a chorro. Perdón, pero no sí, me parece un es buen cierto, desarrollo. Pero el enfoque estaba en los jets. chicos, yo les Fíjate cité lo al que es la historia de principio, los jets. Es otra cosa ahí Argentina. sí, yo les cité al principio que acá se hizo el Pulqui, el primer avión a reacción de América Latina y el séptimo en el mundo. Se hizo acá en la fábrica militar de aviones. Después los técnicos y ingenieros se los llevaron los países centrales a ellos, de acá eran casi todos alemanes. Y que fíjense que hemos tenido nuestras épocas también de bonanza, se podría decir, pero malos gobiernos, malos manejos, falta de capitales también. De pronto, ahora se quería fabricar acá en Argentina un avión. Se iba a armar. Teníamos todo listo, cerrado con Corea, que iba a ser nuestra proveedora. Inglaterra se opuso a la venta de unos repuestos. Y sin esos repuestos esos aviones no se pueden construir. Fíjense, pero ni siquiera lo íbamos a fabricar, lo íbamos a armar y después a lo mejor hasta lo podíamos vender acá a los países hermanos de Latinoamérica o meter algo en el África. No nos dejaron, es que ahora el mundo está manejado de esa manera, chicos. Es complicado, no es tan fácil decir, yo puedo abriéndome al mundo, no van a venir inversiones legítimas cuando yo me abro totalmente. No van a venir porque no les interesan. Y no les interesamos nosotros tampoco. Y Salvo que mientras les tengamos la carga impositiva que tenemos en este país, no van a venir, eso seguro. Y pasa que, bueno, ahí ya te metes en muchas cosas de la sociedad argentina, porque esa carga impositiva tiene todo un motivo de ser, ¿no? O sea, al fin y al cabo eso es culpa nuestra como sociedad prácticamente. Sí, pero no se crean que la carga impositiva es únicamente en Argentina. Pregunten o lean, chicos, si quieren, para la próxima clase, lo que se paga en Estados Unidos de carga impositiva. Lo que se paga El en tema es Europa. cómo se distribuye después toda esa carga impositiva. No, el tema es en parte de la sociedad, porque vos vas como multinacional y abrís una empresa, una sucursal, una sede en Japón y sabés que los tipos van a laburar todos los días. Acá no sabés si al otro día te prenden fuego las fábricas, si tenés que renegar contra el gremio, contra los trabajadores, contra el gobierno, Es otra el punto de vista más allá de la carga impositiva suma, pero son muchos los factores en contra desde el punto de vista de una empresa. Es como decir, Argentina igual problemas. Sí, puede ser también, y se plantea aquello para esa multinacional que vino acá, que le limiten, a veces hasta los mismos países donde es originaria, que le limiten la entrega de determinados productos para que no los deje o no los fabrique acá en el país también. Recuerda que es muy complejo el análisis. Y vos fíjate que las grandes empresas multinacionales que han venido a Argentina no se ha ido ninguna. De las grandes multinacionales no se ha ido ninguna. Todas están y se mantienen y ganan muchísimo dinero. Por eso también hay que tener cuidado cuando te tiran esos relatos así, ¿viste? De que la industria, la grande, ganan y ganan muy bien, si no ya se hubieran ido y no se han ido. Que me diga, un gran comercio. Pero un gran comercio no es una multinacional, es una empresa de venta nada más que toma 200 empleados y ahora va a seguir y va a continuar con menos gente porque se va a dedicar a la venta remota, a la venta digital. Pero de Argentina no se fue nunca, chico, una gran empresa, y al revés han venido grandes empresas y se han quedado y siguen queriendo estar y siguen haciendo inversiones. En este momento que está tan crítico, Coca-Cola va a invertir 400 millones de dólares ahora. La fábrica esta que fabrica las cajas acá también está invirtiendo un montón. Nada más que de pronto se vuelve a cerrar el mundo, se empieza a mover algo en Argentina, se cerró el mundo, nos pega un cachetazo de nuevo a nuestra incipiente industrialización, con cualquiera sea el gobierno, porque como siempre vieron que está la teoría esta ay, ahora se me escapa la palabrita, que llegamos a la punta y después caemos, tocamos, hacemos fondo y se produce el efecto rebote. Bueno, acá se podría producir el efecto rebote. ¿Y qué tenemos? Una pandemia. Por ahí también no tenemos la suerte del salado, ¿no? Pero es el análisis es muy grande el que hay que hacer.
porque a veces hasta esas mismas empresas se ven limitadas por sus casas centrales para desarrollarse. No se crean que los tipos acá les va mal. No, les va bien, venden mucho y venden bien. General Motors quiere hacer General Motors, Mercedes-Benz quiere hacer una gran inversión también. Toyota sigue invirtiendo mucho en el país porque, chicos, vende Toyota, chatas Toyota para hacer dulce de leche y no quiso irse a Brasil. Fíjense, la Ford ha levantado sus plantas de Brasil, pero no se vino acá. No se vino a ningún lado. Se fue la Ford, cerró 3 plantas de Brasil hace menos de 4 meses atrás. 3 plantas. 8.000 trabajadores en la calle. ¿Y qué pasó? Bueno, eso lo sabrán responder los brasileños. Y no se instaló en ningún otro país. O sea, acá tiene una pequeña planta, pero es un armador nada más. Así que el análisis es mucho más serio, mucho más profundo. Porque si cobran impuestos caros, en el mundo se cobran impuestos caros. Yo estoy escuchando y viendo que hay muchas empresas españolas y francesas se quieren ir de España y de Francia por la alta carga impositiva. Entonces, se vienen acá. Las ganancias que tiene una empresa en Argentina son el doble de las que tiene en Europa. Por eso también la carga impositiva. A veces algún gobierno dice, muchachos, ustedes en Europa ganan el 4%, cuando vienen a Argentina ganan el 60%, y que le cobremos 20% de impuestos y dicen que es alta la carga impositiva, cuando siguen ganando mucho más que en su país de origen. Por eso el análisis es meduloso y profundo, Porque piensen ustedes que si nunca se han ido ni han querido irse es porque están ganando. Nadie que es un empresario continúa con una empresa que da pérdida. Nadie va a pérdida. Bueno, pero tampoco tenemos crecimiento, o sea, tengamos en cuenta que Argentina es un país que hace más de una década que no crece, o sea. Y volvemos a lo de la industria nacional, a la No necesidad de tenemos una industria fábrica, pues. nacional. Ahí lo del crecimiento hay que ver en qué áreas, ¿no? Y comparado con quién también. Comparado con quién, porque yo estaba escuchando economistas norteamericanos que dicen que Estados Unidos no crece, que hace un montón de años que no crece, y que con Trump había empezado a levantar, así que son enfoques, muchachos. Todos quieren que les diga una cosa, todo lo que han planteado ustedes tienen razón, porque todo forma parte de ese algo, de ese todo. Hay cosas por un lado, están los impuestos, está la característica del pueblo argentino, están los gremios muy fuertes, que en un lado dice que es muy bueno, porque en vez de pelear con los trabajadores solos, desorganizados, trabajás con un gremio que te lo organiza y te lo hace trabajar bien. Es decir, vieron, hay como un relato para todo y una justificación para todo. Así que el análisis de la industria es complejo. Lo que sí, nosotros en nuestro inicio no tuvimos los desarrollos industriales de los otros países, porque quiero retomar el tema, y ya lo terminamos la clase, porque aquí el propietario de los grandes capitales era propietario de grandes extensiones de terreno, de territorio, de campos, y su inversión fue fundamentalmente a ese lugar, y no se destinó a otra cosa. Chicos, ya estamos más o menos en la hora de cierre. Les agradezco la participación, me gustó, la otra vez estaban silenciosos, hoy han debatido, agradezco y valoro muchísimo lo que han hecho y han dicho. Esto es muy bueno estar presente en un aula, ¿no? La presencialidad es fantástica, a mí yo amo la presencialidad. Hubiera sido muy lindo el debate cara a cara, porque allí se ven las expresiones, las ganas que uno pone, todo es muy lindo. Así que yo les agradezco la participación de ustedes y ya nos estaremos viendo la próxima clase. Estén atentos a la invitación. ¿Y saben qué voy a hacer? Después les voy a subir el tema que hemos desarrollado hoy para que lo tengan. Así que hasta la próxima clase, y los que practican la religión mayoritaria de nuestro país, que tengan felices Pascuas, y los otros que se tomen un fin de semana de descanso. Muchas gracias. Felices Pascuas, profe. Felices Pascuas, profe. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, para ustedes, que les vaya muy Chao, bien. profe. Chao. Gracias por la participación. Chao, chao. Chao. Asistencia tomaré la próxima vez, que me olvidé decirle que pusieran presente en el chat, pero ya ya han salido varios compañeros, así que la próxima les pongo presente a todos. Chao, chicos.